Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas a todos. ¿Cómo están? Día de enero, mucho calor, ¿no es cierto? Así que, bueno, estamos muy contentos hoy día de tenerlo a todos acá. Queríamos empezar el año en el CEFIS con un evento, invitarlos para poder conversar también sobre este nuevo orden político que se nos viene. Estamos muy entusiasmados de saber también los planes que van a existir, cómo estamos nosotros como sociedad civil. Así que primero que nada, quiero dar la bienvenida a nuestra decana, María José Nodón, es la decana de la Escuela de Gobierno. También la bienvenida a Sebastián Bowen, es director ejecutivo de Déficit Cero y actualmente es profesor de las materias de incidencia y políticas públicas, los cursos y diplomados del CEFIS. Y sin más ni menos también a nuestro invitado estrella acá, de Germán Codina, ex alcalde de Puente Alto, porque eres nuevo invitado acá, no te había invitado anteriormente acá al CEFIS. Y exacto, estos son más de la casa. Y bueno, y también como representante del comando del próximo presidente electo. Y quería dedicarle unas palabras también para decirles que acá en el CEFIS también recalcar las trayectorias que tenemos acá, presentes hoy desde el mundo público, la sociedad civil y la academia, refleja justamente el espíritu que tenemos con este encuentro, cuál es el objetivo de lo que queremos conversar hoy. Estamos viviendo un momento de transformaciones profundas donde se abren también preguntas muy relevantes de cómo se toman las decisiones públicas, cómo se van a canalizar y se están canalizando las demandas sociales y cómo distintos actores pueden colaborar para fortalecer nuestra democracia. En este contexto, creemos que es fundamental generar espacios de conversación, de diálogo, de colaboración como este, donde estemos informándonos constantemente, apoyándonos, sean plurales y también con disposición a escucharse. Y para nosotros, como Centro de Filantropía e Inversiones Sociales de la Escuela de Gobierno, este tipo de encuentros no son solo instancias puntuales, sino que también son parte de un eje muy central de nuestro trabajo. Uno de nuestros pilares tiene que ver con la vinculación y el relacionamiento estratégico. Creemos en la importancia de tejer y volver a retejer las relaciones, de cultivar alianzas, de articular redes y también conectar distintos actores tanto a nivel nacional como internacional para poder incidir en mayor escala y aportar de manera más efectiva al ecosistema filantrópico y de acción social. Generar estos espacios de encuentro también nos permite justamente avanzar hacia formas de colaboración más profunda entre el Estado, la sociedad civil, la academia y el sector privado, y así continuar fortaleciendo la sociedad civil que no solo incide, sino que también acompaña, traduce y co-construye problemas, o sea, construye soluciones, perdón, públicas, junto a quienes toman decisiones. Entonces, este conversatorio busca precisamente abrir esa conversación, poner sobre la mesa las distintas miradas de los actores que tenemos acá y aprender desde la experiencia de quienes hoy están pensando, actuando en este nuevo escenario político. Así que, sin más ni menos, dejo a Gabriela Herrera, la investigadora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales, que va a estar moderando el panel y que va a presentar también a los integrantes del panel. Muchas gracias. Ahí. ¿Lo están grabando? Sí, es con transmisión. Perfecto. ¿Se escucha? Sí. Muy bien. Muy buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Gabriela Herrera, soy investigadora del Centro de Filantropía e Inversiones Sociales y tendré el honor y el gusto de poder moderar este conversatorio. Para comenzar, quiero presentar a quienes nos acompañan el día de hoy. Con miradas diversas y complementarias sobre el rol de la sociedad civil en el actual escenario social y político de nuestro país. Nos acompaña María José Neudón, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, con una amplia trayectoria en análisis de políticas públicas y formación de liderazgo público. También nos acompaña Sebastián Bowen, sociólogo y actual director ejecutivo de Déficit Cero. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el desarrollo de organizaciones, programas sociales y políticas públicas, habiéndose desempeñado previamente como director ejecutivo de Techo Chile y de Fundación Vivienda. En la actualidad, además, es el docente del CEFIS, donde participa en cursos y en el diplomado en las áreas de incidencia y políticas públicas. Finalmente, nos acompaña Germán Codina, exalcalde de Puente Alto, con más de 10 años de servicio público, con una amplia trayectoria en gestión municipal y liderazgo territorial.
Fue concejal y representó a los municipios de la Asociación Chilena de Municipalidades, participando en instancias de coordinación y representación del mundo municipal. Asimismo, ha tenido una presencia activa en el debate público sobre descentralización, seguridad y gestión local. Actualmente integra el comando del presidente electo, José Antonio Kast. Agradecemos a los tres por estar aquí hoy y por aportar sus miradas a esta conversación. La dinámica será una ronda de preguntas, donde cada panelista contará con aproximadamente 3 a 5 minutos para poder responder y compartir su mirada. Posteriormente, vamos a hacer una ronda de preguntas con el público. Bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cómo evalúan ustedes el rol de la sociedad civil en Chile actual y de qué manera este ha evolucionado a lo largo del tiempo? Adelante, José. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Germán y a Sebastián por estar acá. A nosotros como Escuela de Gobierno y al CEFIS en particular como Centro de Filantropía e Instituciones Sociales, nos parece muy relevante estar siempre analizando, pensando cuáles son los cambios sociales, políticos o estructurales que se producen, porque evidentemente es imposible pensar ninguna institucionalidad si no tenemos claro dónde queremos forjar esa institucionalidad. Nosotros, a mí me gusta mucho esta expresión desde hace algún tiempo, y que nosotros tenemos que formar en la universidad a personas que además de su, digamos, capacidad profesional, sean verdaderos etnógrafos, que sean grandes cuestionadores de la realidad, que sean capaces de preguntarse y preguntar incluso también preguntas incómodas, incluso para volver, yo podría decir, como con fuerza las propias convicciones, pero entenderlas dentro de un contexto. Entonces, quiero desde ahí contestar, Gaby, tu pregunta. ¿Cuál es como ese contexto en el que la sociedad civil hoy día opera, que no es el mismo que hace 10 años, 5 o incluso 3, diría yo? Quizá una de las características centrales, no me puedo detener en esto, pero tiene que ver con que estamos en una sociedad de la desconfianza. Yo diría que ese es un núcleo central para la sociedad civil. Una sociedad de la desconfianza, una sociedad, agregaría yo, del desapego, donde no existe una vinculación con la vida social, con la vida en sociedad, con el etos, con la polis, y por lo tanto los ciudadanos lo que hacen, en su mayoría, es entrar, ¿no es cierto?, y luego retirarse. Yo entro, trabajo, pero luego me voy, ¿verdad? Yo voto, voy, ejerzo mi derecho a voto y luego salgo. Y eso, ¿no es cierto?, que se dice fácil es muy complejo. Y muchas veces produce un tercer concepto que me parece relevante, que es el de la irritación. Cuando yo no formo parte de algo, cuando no siento que formo parte de algo, en el fondo estoy exigiéndole permanentemente a ese algo. Y cuando ese algo, ¿no es cierto?, no cumple mis expectativas, o porque lo hace mal, o porque simplemente son imposibles de cumplir, o sea, cualquiera de los dos casos, lo que ocurre es una tremenda irritación. Entonces, cuando tenemos una sociedad de la desconfianza, del desapego y de la irritación, creo que hay que repensar muy profundamente las instituciones o el rol de la política, y también dentro de la política el rol de la sociedad civil. La sociedad civil es un actor político y por lo tanto tiene que desenvolverse en esas condiciones. Déjenme poner una segunda deriva, a lo mejor un poco teórica, pero creo que es importante. Nosotros tenemos hoy día una ciudadanía que, voy a usar 2 veces la palabra, pero la quiero usar, que demanda demandas, ¿verdad? O sea, que exige demandas. Demandas concretas que se instalan en un concepto de subjetividad donde cada uno reivindica, ¿no es cierto?, esas demandas hacia su propia individualidad. ¿Qué es lo que ocurre cuando una sociedad demanda y un sistema entrega? Es que se valida la exigencia como el modo de operación y no la colaboración como el modo de operación. Entonces, miren el entorno en el que estamos. O sea, estamos en el entorno de la desconfianza, la irritación y el desapego, y al mismo tiempo el de la exigencia, y lo voy a decir con todas sus letras, a veces imposible y absurda respecto de las instituciones. Entonces, ¿cuál es el rol de la sociedad civil, Gaby? Y aquí voy terminando y lo dejo planteado. Yo diría que es fundamental, porque la sociedad civil puede ser, o debe ser, ¿verdad?, un actor de reconfiguración de ese lazo, de generación de confianza. ¿Por qué lo puede hacer? Lo puede hacer, y por supuesto la sociedad civil no es la bala de plata, por supuesto que no, es uno más de los actores que tiene que colaborar a ello, porque su modus operandi es más individual, es más directo. Su modo de operación tiene que ver con hacer visibles a veces realidades que son invisibles.
Su modo de operación tiene que ver con estar en aquellos lugares donde el Estado o las otras instituciones no pueden estar. Entonces, creo que hoy día, más que nunca, tiene que ver, digamos, con esa posibilidad o capacidad de construcción de lo común. Sin embargo, y con esto termino, la sociedad civil tiene los mismos riesgos que tienen otras instituciones. Los mismos riesgos de frustración, los mismos riesgos de sensación de corrupción, los mismos riesgos, y con esto sí que termino, de dar la sensación de que sus intereses no se alinean con el bien común. Y la sociedad civil y la acción política tiene que alinearse con el bien común. Y eso es difícil, porque a veces significa decir que no a cosas que parecería que en principio son buenas, y significa decir que sí, a veces a cosas, digamos, que tienen poca aprobación o que tienen poco aplauso, digamos, en el público. Pero yo creo que eso, desde ese diagnóstico y desde esa posibilidad, el rol de la sociedad civil es y va a seguir siendo fundamental. Gracias, José. Germán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Primero agradecerles la presencia y también la invitación. La verdad es que yo creo que estamos en un país donde lamentablemente a veces justamente los esfuerzos de esa sociedad civil no son adecuadamente valorados. Quiero en esto hacer primero una definición de ciertos límites para que la gente que tal vez nos está escuchando y no tiene mucha información al respecto conozcan un poco. Nosotros estamos hablando que en Chile tenemos cerca de 400.000 organizaciones sociales creadas, ¿ya? De las cuales poco más del 50%, 210.000, que ya están activas. De ellas, cerca del 7% representa fundaciones y corporaciones. Y hemos visto cómo incluso escándalos de hace algunos años y algunos meses, y todos los días nos sorprendemos, van debilitando la percepción y la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento de estas organizaciones. Pero yo, que vengo desde el mundo del gobierno local, soy una persona que creo profundamente en el rol que cumplen estas organizaciones, ¿ya? Y el rol que cumple la sociedad civil en general en el desarrollo nacional. Y cuando hablo de desarrollo nacional no me refiero solamente a que si crece un punto más o un punto menos el PIB, ¿ya? ¿Vamos? Cuando yo hablo del desarrollo me estoy refiriendo a un desarrollo integral. De hecho, paréntesis, creo que uno de los problemas básicos que tenemos en nuestro país, si bien es cierto, están todos los temas que son más objetivos, financieros, etcétera, creo que es un problema sociocultural que tenemos. Muy bien mencionabas tú el tema de la responsabilidad carente que hay con relación a involucrarse en procesos que son tremendamente importantes y que no solamente dicen relación a veces con tu entorno cercano, ¿ya? Y a esto me refiero a que es cierto que a veces uno percibe que hay personas que creen, y es uno de los problemas que tiene nuestro país, que todo se resuelve en una elección o en otra, ¿ya? Y se producen momentos críticos entre lo que la gente percibe que debe ser la construcción del país que ellos aspiran versus el país que aspiran otras personas. Y yo creo que eso es un tremendo riesgo, no solo democrático, sino que particularmente institucional y de estabilidad a largo plazo. Es un tema que a mí de verdad que me preocupa mucho, ¿eh? Y que a veces incluso lo converso con personas en distintas zonas de Chile, porque me tocó como presidente de los municipios, obviamente conocer realidades regionales muy de cerca. Entonces creo que el tema de la sociedad civil ha evolucionado. Creo que todavía, probablemente me anticipo, no sé si quieres que te diga un poco cosas que yo creo que debiéramos abordar como país. Tal vez lo que para Lo miraremos después. ¿Ya? Sí. Pero lo que quiero decir es que, mira, por lo general la gente cree que las cosas las tiene que hacer el Estado, las tiene que hacer un tercero, a quien yo le pago, ¿no es cierto?, supuestamente a través de la recaudación fiscal. Pero yo creo que la gran pregunta, bueno, y volviendo un poquito a lo Kennedy y Estados Unidos, de que
no pienses tanto qué hace Estados Unidos por ti, sino que ya no pienses tanto qué hace Chile por ti, sino qué haces tú por Chile, ¿ya? En el día a día. Y lo digo porque yo siempre le decía a mis equipos, siendo alcalde, y antes fui concejal, y también trabajé en el Ministerio de Vivienda muchos años en el vínculo con los deudores habitacionales, no sé si recuerdan todo el problema que había con el financiamiento de la vivienda social durante varios años. Entonces, para mí, no se trata de que las organizaciones sociales tengan la resaca de lo que no hace el Estado, ¿ya? La sociedad civil no tiene que tener la resaca, no tiene que tener lo que le sobra y lo que el Estado no logra hacer, ¿ya? Sino que el Estado tiene que contraerse donde existan una sociedad civil fuerte que pueda hacer con energía y con vocación muchas cosas que el Estado, aunque le pagues muy bien a un funcionario, no va a tener las ganas, la alegría, ¿ya? El compromiso de desarrollar ciertas labores. Y se los digo porque, por ejemplo, me tocó conocer organizaciones, fundaciones, que hoy día están tan vilipendiadas, pero fundaciones que si no era esa la fundación que iba a encargarse de acompañar al niño que tenía cáncer en el Sotero del Río, ¿verdad? No había ninguno de los funcionarios que prestara servicios en ese hospital, que tenía otras obligaciones por las cuales iba a ser evaluado, que no las podía dejar de hacer para acompañar, por ejemplo, a ese niño en ese proceso tremendamente complejo que necesita contención, etc. Y muchas veces los papás, de escasos recursos, ¿no es cierto?, también tenían horarios extremadamente largos. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en el Hospital Josefina Martínez. Tú puedes ir a este hospital y preguntarle a los funcionarios que son tremendamente comprometidos, cariñosos, acompañan a los niños que son todos menores de edad, ¿verdad?, que tienen problemas respiratorios, y vas a encontrar que incluso hay niños que las familias no los visitan, ¿ya? ¿Quién se hace cargo? Incluso hay niños que llegan a tener la edad para egresar del hospital, ¿verdad?, y han tenido que ser derivados a otras instituciones públicas porque la familia no se hace cargo del menor, que en realidad ya está dejando ese menor, ¿ya? ¿Qué les quiero decir? Pucha, que la sociedad civil es importante en el desarrollo humano integral, en un desarrollo que tiene que tener otras aristas. Es cierto que necesitamos crecer, es cierto que necesitamos empleo, es cierto que necesitamos seguridad, es cierto que necesitamos tantas cosas que evidentemente son parámetros básicos. Tenemos que también lograr proyectar un desarrollo que se encargue de todos estos otros temas, ¿ya? Y esas son cosas que para mí son sumamente importantes y por eso también estoy comprometido con lo que significa el servicio público, ¿ah? Eso. Muchas gracias, Germán. Sebastián. Bueno, nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, estar acá también en este espacio de conversación con estos copanelistas. Y también gracias, bueno, al CEFIS y a Adolfo Ibáñez, porque de alguna manera ha permitido también ser como un espacio donde ir generando una reflexión en torno a la incidencia en políticas públicas desde la ONG, ¿ya? Que no es algo, que es algo que se habla mucho y que muchas veces en todas las organizaciones probablemente ustedes han participado, están adentro y dicen tenemos que hacer incidencia, o el director les dice, oye, hay que hacer incidencia. Y en realidad no es tan claro qué significa eso, ¿ya? Y muchas veces uno dice, sí, ok, tenemos que hacer incidencia, y uno vuelve, se da vuelta al escritorio, se junta con el equipo y dice, pero ¿qué es en concreto? ¿Escribir columnas en el diario, digamos, y hablar con los congresistas? ¿Qué significa, verdad? Y después viene la otra pregunta más difícil, ¿cómo se come? O sea, bueno, ¿y cómo se hace esto? Intuitivamente, ¿es relaciones institucionales en realidad? ¿Es lobby? ¿Es una estrategia de comunicaciones? Bueno, y por lo tanto, lo que hemos ido, creo, pudiendo construir a raíz del curso, bueno, del diplomado justamente también de dirección de fundación, entre otras cosas, es poder ir reflexionando sobre eso, o sea, sobre qué es la incidencia en políticas públicas desde un entorno como el de las ONG, pero al mismo tiempo, qué palancas mover para estructurar una estrategia y desarrollarla, implementarla, una estrategia en materia de políticas públicas. Dicho eso, mucho de lo que voy a decir ahora ya está dicho en los distintos cursos, entonces hay personas que fueron al curso, así que se lo van a tener que comer 2 veces para tener mi información, pero algunas cositas a raíz de la pregunta. Yo diría 3 puntos. El primero es que hay como una cierta categorización de las ONG en función como también de los grados de desarrollo de los países. Y eso es súper interesante, porque empieza a ser
un paralelo, ¿cierto? Distintos autores que dicen, bueno, que las ONG de alguna manera responden al nivel de desarrollo, pero no solamente desarrollo económico del país, sino que desarrollo del Estado, y que eso muchas veces también responde a una cierta estructura social y cultura, ya que representan esos respectivos países, que dan más o menos espacio, digamos, al surgimiento de asociaciones privadas sin fines de lucro, fundamentalmente por cómo ha sido la historia como política social y económica de esos países. Pero dentro de esto hay una cuestión bien interesante, y es que en general, ¿cierto?, las ONG tienden a crecer muy fuerte, sobre todo en países que están más bien, por decirlo de alguna manera simple, ¿cierto?, en un nivel más de subdesarrollo, ¿ya?, o con un ingreso per cápita bajo los $10.000 por persona, en el fondo, y que básicamente son organizaciones de provisión de servicios. Entonces pensemos en el Chile de los 50, los 60, incluso de los 70, o incluso al principio de los 90, ¿ya?, en que básicamente las organizaciones sociales que surgían, de alguna manera, iban en la línea de lo que decía Germán, ¿verdad?, como que en el fondo estaban donde el Estado no llegaba, ¿ya?, en servicios básicos, de vivienda, de agua, de qué sé yo, de salud, entre otras cosas. Y que en la medida que el Estado empieza también a desarrollarse en una cultura como la chilena, ¿verdad?, que es una cultura que tiene un alto nivel de desigualdad, ¿cierto?, y donde el mundo político está muy complementado también con una élite económica, y por lo tanto empieza a darse un fenómeno de que las ONG también empiezan a aparecer, ¿ya?, con más fuerza, pero en otros niveles de desarrollo. Entonces ya no provisión de servicios, sino que, por ejemplo, la articulación y organización comunitaria, como el capacity building, así como en el fondo ya no voy a entregar el servicio de vivienda, no voy a entregar el servicio de salud, sino que voy a organizar a la gente para que ellos mismos puedan construir ese servicio, ya muchas veces en compenetración también con el Estado y otros elementos. Pero luego viene un tercer estadio, ¿ya?, que es cuando ya los estados empiezan a ser más fuertes, más omnipresentes, digamos, en todas las aristas, y empiezan también a incorporar ellos, tener recursos, por lo tanto, fiscales más grandes. En el tema de emergencia esto se ve con mucha claridad. O sea, el desarrollo de nuestras instituciones de emergencia, el nivel de respuesta del Estado en materia de emergencia en Chile, el año 2020, es años luz de lo que era el año 1990. Y por lo tanto, el rol de las ONG ante una emergencia es muy distinto al que era el año 1990. En 1990 tú llegabas con el servicio directamente a la emergencia. Hoy día no coordinarte con el Estado para eso sería una locura, porque va a ser contraproducente. Entonces empieza a haber un tercer estadio que es la ONG como de incidencia, ya, o de advocacy en el fondo. Y yo le sumo así algunas innovaciones, que es la ONG de innovación. Y ahí se vincula con algo que hemos estado conversando y la pregunta que tú haces, en el fondo, ¿cuál es el rol hoy día? Yo creo que el rol de la ONG tiene un rol muy importante en eso. La incidencia es básicamente integrar elementos que están excluidos de la toma de decisiones fundamentales de las instituciones que rigen hoy día nuestra sociedad, mercado y Estado básicamente, y por lo tanto tratar de incluirlas, pero incluirlas a través de mensajes justamente de que sean parte de esa institucionalidad y que no queden excluidas. Piensen desde, por ejemplo, no sé, externalidades en el fondo negativas que produce el mercado y que las ONG más medioambientalistas van a tratar de darse cuenta de que eso no está incorporado en la legalidad, ¿verdad? No está incorporado justamente en los impuestos, no está incorporado en distintos tipos de cosas y por lo tanto pelean, ¿verdad?, en el buen sentido de la palabra lo digo, para que eso sí se incorpore a través de leyes, ¿ya? Y se logre suprimir o enfrentar esa externalidad negativa. O piensen, no sé, en una ONG que se dedica justamente a trabajar con niños que han estado, qué sé yo, excluidos, huérfanos, ¿verdad?, que están excluidos como de esta institucionalidad, que no son atractivos, entre comillas, ni para el mercado y no son lo suficientemente movilizadores, magnitud, ¿cierto?, grandes, ni marchas, para que el Estado fije su mirada ahí, digamos, ni voto. Entonces, por lo tanto, aparecen estas ONGs como actores que tratan de canalizar estos espacios excluidos, ¿verdad?, en esta institucionalidad. Yo creo que ese es un rol muy importante hoy día las ONG en nuestro contexto chileno, con un Estado que es más robusto, ¿verdad?, con una institucionalidad más robusta. Y el otro rol importante que tienen es la innovación. O sea, siendo estas instituciones muy robustas, al mismo tiempo son lentas. Y por lo tanto, en ese sentido es tan relevante el vínculo Estado-ONG, porque la ONG puede ser como esta ardilla que se mueve rápido, en el fondo por todos lados, y que va elaborando pilotos, ¿verdad?, innovaciones, que el Estado, si fija su mirada, puede ver los casos exitosos y llevarlos a leyes, a trabajo en el fondo más grande. Pero esto en un contexto particular, y con esto paso a un segundo punto para cerrar, que
y empalmar con lo que decía María José justamente, que hay un libro que lo encuentro muy bueno que se llama The Gift Relationship, que es de Richard Titmuss y que agarra como la idea al fondo de la importancia del don, ¿ya? Agarra toda esa como teoría más sociológica en el fondo, de la gratuidad, del don, ¿cierto? Como mecanismo finalmente de cohesión social, ¿ya? Y él analiza en los años 70 el sistema de distribución de sangre de Inglaterra o del Reino Unido y el sistema de distribución de sangre de algunos estados de Estados Unidos. Donde básicamente el de Inglaterra es un sistema de distribución de sangre a través de donación, ¿ya? Que es como un poco funcionamos hoy día nosotros. Algunos estados eran un sistema de distribución de sangre a través de la compra y venta. Entonces dice, ¿cuál de los dos sistemas más eficiente? Y la verdad es que es bastante lógico. Uno podría decir, bueno, ¿por qué no se compra y vende la sangre? ¿Cierto? Esto es una pregunta del curso que hacemos, así que para que sepa. Entonces, ¿por qué no se compra y vende? Y el agua se compra y vende, digamos, no sé, el tiempo de uno, cosa súper valiosa, ¿cierto? Como la sangre, que en el fondo se compra y vende. Pero ¿por qué la sangre no se compra y vende? ¿Por qué se dona la sangre? Entonces, esta es la pregunta que se Richard Titmuss. Si empieza a analizar y se da cuenta que el sistema de donación de sangre es mucho más eficiente en todos los parámetros que los sistemas de mercado en el fondo de la sangre. ¿Por qué? ¿Ya? Y a partir de eso elabora una teoría y que básicamente él se da cuenta que los sistemas que requieren para su intercambio un alto nivel de confianza, ¿ya? Una organización que no persigue el lucro tiene ventajas competitivas para distribuir aquello que la organización que sí persigue el lucro. Entonces, básicamente la tesis es que si tú compras y vendes la sangre, tú tienes un incentivo para vender esa sangre que va más allá de la idea de donar la sangre, ¿verdad? De ayudar a alguien. Y por lo tanto, la sangre que tal vez que yo estoy dando no es necesariamente una sangre buena, ¿ya? Puede ser que sea una sangre de algún tipo infectada, digamos, o que tenga algún tipo de problema, lo que sea. Y por lo tanto, el sistema tiene que implementar una serie de costos de transacción muy altos para verificar que esa es la sangre buena. En cambio, que si se dona, yo asumo, ¿verdad? Tengo costo de transacción sin duda, tengo que evaluar en el fondo si esa sangre es buena o mala. Pero es mucho más bajo porque se asume que el 99% de la gente que va a donar lo va a donar con un sentido de querer ayudar, ¿ya? Por lo tanto, hay confianza. Confío porque no hay un lucro detrás de esta donación. Y esa confianza me permite hacer una distribución de este recurso de manera mucho más eficaz y eficiente. Bueno, entonces hay otros ámbitos que esto pasa. La educación es un muy buen ejemplo. Entonces, la educación, yo no sé el producto que me están dando hasta 12 años después de los niños, ¿verdad? Entonces, yo confío en una congregación, en una cierta cultura, en una cierta idea, que no tiene fines de lucro, ¿cierto? Que asumo que lo van a formar en ciertos valores, ¿verdad? En ciertos elementos, y que no se van a estar llevando la plata a casa, por decirlo así, ¿ya? No está la utilidad de por medio. Y así aparecen otros mercados donde se opera. En el tema de vivienda lo hemos visto también con mucha claridad, el vínculo entre, por ejemplo, los municipios y el mundo inmobiliario, ¿ya? En que no conocen bien los códigos de uno y otro lado, y nosotros como Financiera Comunicación hemos tratado de fortalecer esa ventaja competitiva, de traducir. ¿Por qué los dos lados confían en la organización sin fines de lucro? ¿Se entiende? Por lo tanto, ahí hay un espacio súper relevante hoy día, en una sociedad justamente la desconfianza, que esta organización, en el fondo que opera bien, justamente en espacios que requieren la confianza y que tiene ventajas competitivas, es un rol súper clave. Pero esto tiene una consecuencia directa. Y la consecuencia directa, yo le llamo, ¿ya? Es mi volada, digamos, el recurso condicionante. Que básicamente es, tú no tienes una empresa no existe si esa empresa no es rentable, ¿verdad? Entonces tú puedes tener una empresa con un propósito súper bacán, maravilloso, todo lo que tú quieras, pero si la empresa no es rentable va a quebrar, y si va a quebrar va a dejar de existir. El Estado, ¿cierto? El poder público, bien lo sabe Germán, no existe si no es capaz de tener poder. Vale decir, ¿cierto? De hecho, tener de alguna manera el monopolio de la violencia, de la fuerza, y en ese sentido poder ejercer ese poder y hacer que todos paguen impuestos. Hoy día hacer que vayan a todos a votar, ¿verdad? Y de esa manera también coordinar al Estado y mantener cierta seguridad, algo tan relevante hoy, ¿verdad? Etcétera. Entonces el recurso condicionante del Estado es el poder ejercer poder. Si no lo tiene, es un Estado fallido, ¿ya? Y eso es lo que pasa en Haití, ¿cierto? Y puede pasar en otros lugares donde el Estado no existe, porque básicamente una ONG no tiene, digamos, capacidad de ejercer ese poder. Entonces la pregunta sería para la ONG, ¿cuál es el recurso condicionante? Si para la empresa es la rentabilidad, para el Estado es el poder. ¿Cuál es el recurso que hace que la ONG
Sin ese recurso la ONG no puede existir. Entonces, y ese recurso, mi tesis en el fondo es que es la confianza. O sea, la ONG se basa en el vínculo con los otros, ¿ya? En que yo llego a ti a trabajar no por un lucro, sino que porque comparto un propósito, que hago que tú creas en ese propósito, ¿ya? Crees en ese propósito, crees que mis decisiones son en función de ese propósito y crees que soy capaz de acercarme a ese propósito como ONG. Si no logro como ONG que el entorno, donantes, medios, beneficiarios, etcétera, confíen en esos tres elementos respecto de que yo levanto un determinado propósito, soy capaz de acercarme a aquello y tomo una decisión en función de eso, entonces no puedo existir. El caso convenio fue muy distinto al caso de la Polar. La Polar siguió existiendo, porque en concreto la gente buscaba rentabilidad. O sea, voy a buscar comprar algo a un precio que me están dando y punto. Después del caso de la Polar siguió existiendo y las utilidades siguieron estando. En el caso de la ONG, el caso de convenio, lo que pasó es que le pegó en la línea de flotación de la ONG, que es la confianza, ¿ya? Y si la ONG hoy día logra seguir existiendo, es netamente porque tiene una historia, una línea de crédito con su entorno, de vínculo, de un trabajo por un propósito, que le ha permitido sortear esa obra. Entonces, ese es el recurso que yo diría que hay que potenciar en el fondo, además, tan vital en una sociedad de la desconfianza que requiere esos actores que vinculen, ¿verdad? Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, en relación también, aparte de lo que tú planteaste, me gustaría plantear la siguiente pregunta, y es: ¿cuáles son los principales espacios o caminos a través de los cuales la sociedad civil logra incidir y participar en la conversación pública? María José. A ver, voy a hacer un poco trampa porque voy a tomar parte de lo que ha dicho Germán y lo que ha dicho Sebastián para que la conversación sea más entretenida. Si no la grabamos nomás. Mira, a ver, voy a tomar de lado y lado. Yo creo que Sebastián tiene mucha razón en que las instituciones, ¿no es cierto?, tienen como ciertos momentos clave, tienen ciertos asuntos clave. Yo creo que en el caso de la Polar, efectivamente la Polar siguió existiendo, siguió vendiendo, eso es verdad. Pero también ha habido una crisis de confianza respecto del empresario y de la empresa que también se paga. Entonces, no creo que sea, digamos, exclusivo o excluyente el rol de la confianza solo en las ONG, sino que creo que la confianza es un valor transversal. Incluso si el Estado, aunque tenga poder, pero no tiene confianza, eso es un autoritarismo. Entonces uno podría, ¿no es cierto?, complejizar el rol de la confianza. Y en el caso de lo que decías tú, Germán, de que las ONG no solamente tienen que llegar al lugar donde el Estado no llega, esa es la discusión sobre el principio de subsidiariedad y cómo se vincula o se relaciona el Estado o lo público con los privados, ¿verdad? Y esa es una discusión fundamental, es una discusión, digamos, que distingue además derechas e izquierdas muchas veces en sus planteamientos, pero a esas dos cosas yo les quiero agregar una tercera, ¿ya? Y no voy a obviar tu respuesta, lo prometo, pero que era eso, que es una cosa que a mí me obsesiona, ya que cada uno puso sus obsesiones, yo aquí traigo la mía. Y la mía tiene que ver con la diferencia entre el altruismo, la caridad y la solidaridad. Y yo creo que ahí se define y se articula, en parte, el rol subsidiario y en parte el rol de la confianza. A ver, el altruismo y la caridad tienen una deriva individual. O sea, yo, desde el mi ser, ¿no es cierto?, por la razón que sea, o por la más prístina y limpia de las consideraciones, o por una culpa horrible, da lo mismo, realizo un acto gratuito respecto de otro. Esa es la colecta de la misa, esa es la participación, me da 100 pesos para la Fundación Techo, es eso. También es, ¿no es cierto?, decir, mira, a mí esto me sobra y lo regalo. También es una cosa más exigente, ¿verdad?, que tiene que ver con dar tiempo o algo que cueste. Pero todo eso es de un individuo a otro individuo. La solidaridad es institucional, no es individual, es institucional. Y por eso se tiene que orientar hacia el bien común. Yo creo que las organizaciones, las ONG, el mundo de la filantropía, tiene que ubicarse en el de la solidaridad, no en el de la caridad. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Son esfuerzos individuales que efectivamente pueden nacer y morir según la fuerza que le ponga, ¿no es cierto?, aquel que está ejerciendo el acto. Y si no también, y esto es súper importante, puertas afuera se ven como un blanqueo respecto de otras cosas. Entonces, por ejemplo, un grupo económico muy potente, de alguna manera se percibe, yo no es que crea que sea así, pero estoy de la percepción como un blanqueo el que, no sé,
organiza, ¿no es cierto?, una cierta institucionalidad que cumple con ciertos requerimientos de por ejemplo, la comunidad donde se instala, o educacionales, o de salud, o lo que sea. Si lo vemos así, yo creo que es un error, y es un error porque es profundamente restrictivo, y por eso yo decía que la sociedad civil es un actor político, y los actores políticos tienen que ser institucionales. Entonces, vuelvo, la solidaridad, y esta es la pregunta, ¿es compatible con la subsidiariedad? Absolutamente compatible. ¿La solidaridad es compatible con principios de derecha y de izquierda? Por supuesto que lo es. Obviamente sus mecanismos de aplicación, ¿no es cierto?, serán diferentes en estructuras de poder de izquierdas o más de derecha, por supuesto que sí. Pero lo importante es lo que está en el fondo, y en el fondo es que la solidaridad, y ojo que la solidaridad es un concepto que nace con Adam Smith, o sea, nadie podría decir que Adam Smith, digamos, está lejos de la comprensión de la economía social de mercado, ¿verdad? Y John Stuart Mill, los padres del liberalismo. ¿Qué significa eso? Significa la solidaridad que en cierto sentido la vida de los otros es también mi responsabilidad. Este es. Entonces, cuando la vida de los otros, la vida de la comunidad, también es parte de mi responsabilidad, creo que se reconfigura profundamente y avanzamos desde la caridad y el altruismo, que me parecen extraordinarios, que por supuesto yo no los suspendería, pero que no son institucionales, ¿verdad?, a un rol institucional de la solidaridad que me parece que es distinto. Entonces, en ese lugar, yo creo que hablar de incidencia es muy distinto. Ya es diferente, ¿verdad? Entonces, desde un rol institucional y que supone, como todas las instituciones, colaboración con el Estado, colaboración con la academia, colaboración interna entre ellos, ¿verdad? ¿Qué sería incidir? Eso es una pregunta que nosotros en la Escuela de Gobierno nos hacemos permanentemente. Yo no tengo la respuesta acabada, me encantaría, pero todavía no lo logro, pero sí creo que tengo algunas capas de distinción que nos pueden servir. Yo distinguiría entre visibilizar, y ahí yo pondría las columnas de opinión y pondría las entrevistas, etcétera, que es tal cual, o sea, mostrar, ¿verdad?, que existen personas que están trabajando en ciertas cosas, que tienen determinadas opiniones, que han recolectado una importante cantidad de datos, que construyen su acción a partir de ciertos parámetros. Eso es una cosa. Una segunda cosa es incidir. Incidir tiene que ver con mover la aguja. Tiene que ver con... Eso es incidir, ¿no es cierto? Incidir es formar parte de, para que algo cambie, para que algo se modifique. Y eso puede tener no solamente una bajada de política pública, porque eso sería, digamos, súper restrictivo entenderlo solo ahí, sino que uno también puede incidir en las discusiones. Uno incide, les voy a poner un ejemplo súper concreto, pero la columna de Lucía Santa Cruz sobre la gran feminización es muy incidente, aunque sea una columna, porque lo que está poniendo, ¿no es cierto?, es la discusión de las ideas en otro sentido. Y también la incidencia tiene que ver con los datos, tiene que ver con decir, mira, esto es lo que hicimos, esto es lo que ocurrió, esto está bien, esto no. Y después hay una capa distinta que tiene que ver con el trabajo de la ley, con el trabajo de la legalidad, ¿verdad? Entonces esa incidencia puede dar ciertos resultados que trabajados con técnica legislativa puede transformarse en proyectos de ley. Entonces, eso respecto de una escuela de gobierno. Entonces creo que la sociedad civil tiene que, para incidir realmente, comprender que su rol es institucional, que su rol no está en la caridad, no está en el altruismo, no está en la bondad, ¿verdad? Que esa construcción institucional se construye, valga la redundancia, en la colaboración formal, ¿verdad? Y que a partir de ahí puede, desde su especificidad, porque obviamente cada uno tiene su propia especificidad, no solamente visibilizar discusiones, logros o proyectos, sino que ir moviendo, digamos, esa aguja y buscando los canales. Todo esto es absolutamente impensable si no tiene altísimos estándares de confianza. Y eso significa altísimos estándares de transparencia, altísimos estándares de trabajo, de acciones, de datos, de entrega, de todos los desafíos, digamos, que tiene hoy día la incidencia. Así que creo que por ahí va la cosa. Muchas gracias, José. Germán, ¿te gustaría agregar algo? Repito, sí. ¿Cuáles son los principales espacios o caminos a través de los cuales la sociedad civil puede incidir y participar en la conversación pública? Mira, yo creo que este es un tema fundamental porque, y ahí tocando el borde nomás, porque no me quiero meter a politizar, pero
si esto se lo preguntaras a otra persona que es de otro color político, probablemente te va a decir de que la lucha está en las calles, que la incidencia es, ¿no es cierto?, a través de las movilizaciones, etc. Y yo aquí voy a dejar un par de conceptos que para mí son fundamentales. Yo creo que esa incidencia que tú puedes lograr y esa influencia, primero parte desde una convicción ética fundamental, ¿ya? Que no te lleva necesariamente al tema de la caridad, ¿ya? Pero sí creo que lograr que la gente se involucre en proyectos a los que tiene que destinarles tiempo, energía y a veces recursos. Recordemos que las fundaciones y corporaciones en nuestro país, a pesar de estar muy vilipendiadas, ¿ya?, producto de los robos que hubo durante los últimos años, en realidad la gran mayoría de esas organizaciones funcionan no solo en base a la transparencia, sino que yo te diría en base a un esfuerzo incluso financiero. El 50% del financiamiento de las actividades que desarrollan es financiamiento propio. El resto es a través de postulaciones a distintos concursos, financiamientos de distinta índole, participación en algunas licitaciones eventualmente. Pero lo que te quiero decir es que nosotros vemos resultados maravillosos de esfuerzos que sí en algunos casos han sido esfuerzos colectivos en cuanto a levantar temas importantes. Por ejemplo, ley de Vicarte Soto. ¿Ya? Leyes, por ejemplo, también con relación a la seguridad vial. ¿Ya? Situaciones que se produjeron que fueron trágicas, que movilizaron la opinión pública. ¿Ya? Entonces, para que justamente la movilización de la opinión pública no termine siendo un tema instrumentalizado, también, y vuelvo a lo que yo te decía al inicio, un tema sociocultural, nosotros tenemos que mejorar nuestros sistemas educativos en Chile, sobre todo si pensamos en la incidencia que va a tener el tercer sector, sociedad civil, ONGs, etc. ¿Ya? Porque lamentablemente a veces uno no ve una compenetración y un sentido de pertenencia para lograr esa solidaridad. Yo también creo que la solidaridad es evidentemente algo que es maravilloso, pero también muchas veces surge desde las ineficiencias, surge desde los problemas que puede tener el mismo Estado, o no solamente el Estado, sino que el sistema productivo, ¿ya? Etcétera. No tiene que solamente ver con leyes, a eso voy. Creo que tenemos que sacudir en la mente de las personas en nuestro país de que todo se soluciona a través de leyes, ¿no? Aquí tenemos que mejorar nuestro sistema educativo, tenemos que transparentar el uso de los fondos públicos, tenemos que perseguir la corrupción, ¿sí?, que son temas que obviamente también pasan desde la legislación, desde los controles. Ahí ha habido un trabajo asertivo, claro y muy efectivo desde la Contraloría, con la nueva Contralora, pero también sí vamos a necesitar la definición, por ejemplo, en nuestro país, de algunos estándares mínimos, ¿ya?, para el uso de recursos públicos. También hay que uniformar, por ejemplo, el registro de todas estas organizaciones. Creo también que el vínculo de las ONG, corporaciones, fundaciones, lamentablemente hoy día adolece de... Se ha usado mucho el término de la permisología, solamente pensando en cómo empresas privadas, ¿ya?, pueden desarrollar actividades que son principalmente lucrativas, ¿sí? Pero nadie está pensando en la permisología que le toca enfrentar a todas estas organizaciones que tienen carácter social y que de alguna manera están abordando temas que no se están solucionando, definiendo, ni se le está prestando atención desde la institucionalidad, ¿ya? Y a mí eso me preocupa mucho, porque creo que la asimetría que existe en nuestro país entre esas organizaciones que finalmente le terminan haciendo la pega muchas veces a la institucionalidad que debería hacerla, porque muchas veces también estas organizaciones van surgiendo
por ineficiencias, en otro caso a veces porque simplemente no existe una institucionalidad que se preocupe de un tema, pero yo creo que aquí hay que mejorar profundamente el vínculo y eliminar la asimetría que existe hoy día. Esa asimetría lo que hace es perder tiempo, hace perder recursos, hace también perder interés. Y eso es algo que nosotros debiéramos tratar de capturar, o sea, siempre. La institucionalidad debiera preocuparse de que cuando hay alguien que le quiere poner energía, atención, tiempo, ganas a abordar, ¿no es cierto?, un problema que es un problema de interés público, reciba apoyo, en vez de solamente trabas o el compra huevo. No, que si quieres hacer esto, y sobre todo los temas de vivienda, por ejemplo. La cantidad de situaciones que toca abordar, por ejemplo, en los comités de vivienda. La cantidad de situaciones y en otros ámbitos que me ha tocado ver, yo creo que ahí hay algo que nosotros debiéramos definir prontamente para que se logre avanzar en esto. Si nosotros no definimos, por decirlo, por ejemplo, un concepto que está compartido hoy día y ampliamente valorado es el tema de las ventanillas únicas. Nosotros casi que debiéramos de definir una ventanilla única para que las organizaciones, que muchas veces incluso no solo estamos hablando de una asimetría entre una organización, ¿no es cierto?, fundación, con el Estado, sino que también entre las mismas organizaciones. Hay organizaciones que tienen el acceso a profesionales. Hay otras organizaciones que no necesariamente tienen el acceso a profesionales especializados, por ejemplo, un contador. ¿Ya? Y resulta que esa organización va a ser evaluada en algún minuto en sus rendiciones y el efecto que puede tener una mala rendición es incluso un efecto penal. Entonces creo que hay ahí un trabajo hermoso que hay que hacer para poder recuperar y salvar muchas organizaciones no gubernamentales que podrían perfectamente colaborar en un desarrollo más armónico del país. Muchas gracias, Germán. Sebastián. Sí, siguiendo con eso, hay un dato a raíz de lo que decía María José que me parece interesante. Fíjense que la viga solidaria en construcción es justamente esa viga que al moverla mueve otra. Entonces, y eso se le llama como una viga solidaria que se sostiene con otras y que no puede ser movida de manera independiente, autónoma, sino que es interdependiente. Entonces va justamente en la idea como de que solidaridad viene más bien de lo sólido, ¿cierto? De lo que está compenetrado. Así que para secundar en esa idea. Y la idea de la confianza, mi punto es simple, o sea, es decir, por eso le digo el recurso condicionante, lo que condiciona, no es que no sea necesario en todos los otros sectores, es muy necesario, ¿ya? Pero hay algo que hace que eso no pueda hacer eso. O sea, la empresa que no rentabiliza no puede ser empresa, se acaba, ¿ya? Y de ese punto de vista, o el caso del Estado que les decía, el Estado que no puede ejercer poder se acaba, ¿ya? Y una gracia que ha tenido la democracia liberal es vincular justamente el poder, digamos, a la democracia, al voto, ¿verdad? Y por lo tanto vincula. Pero eso es, y lo que estamos viendo hoy día, y de alguna manera el eje, es mayor presencia del Estado en controlar justamente elementos que tienen relación con el poder. Bueno, trabajo en una temática bien directa a eso, o sea, lo que ha pasado justamente con el alza, ¿cierto?, de asentamientos informales también está relacionado con aquello. Y en ese sentido, la ONG vive con resultados negativos. Entonces ustedes podrían decir, no, nada que ver. No, sí, pues, o sea, las donaciones son eso, digamos, no cierra el círculo, o sea, entrega por lo general un servicio a un tipo de beneficiario que no es el que le paga por ese servicio, digamos, el que le paga por ese servicio son otros actores que también están recibiendo algún otro, ¿cierto?, valor, intercambio a partir de esa ONG, ¿verdad? Pertenecer a una causa, qué sé yo, dejar un legado, pueden ser otros elementos. En ese sentido, y ahí nos podemos entrar en una cuestión mucho más compleja, pero hay un cierto nivel de complejidad que la ONG todavía no lo tiene bien, digamos, no tiene mecanismos para poder reducir esa complejidad desde un punto de vista como sistémico, digamos. Y en ese sentido, lo que la ONG no se puede permitir no es, digamos, no ser rentable, porque en general no lo son, ¿ya? Y no lo somos. Tampoco es el no tener poder, porque funcionamos a través justamente de la incidencia, ¿cierto?, de la voluntad de los otros, de actos voluntarios, ¿ya? Sino es el generar confianza con el entorno que la rodea,
¿ya? Con los que permiten que esa cuestión exista. Ellos tienen que confiar en esa ONG. Si no confían, y en eso la marca es central, es esencial. El caso del urbanismo social lo encuentro súper interesante analizar. Urbanismo social, no hay ningún atributo legal hoy día que se le condene, digamos. ¿Ya? Ninguno. La labor que hacían desde el punto de vista social era maravillosa. O sea, ustedes ven las comunidades con las que trabajaban, los proyectos de vivienda en los que estaban, el nivel de los profesionales era impecable, ¿ya? El impacto, en el fondo, del cual podían hablar era claro. O sea, tenían teoría de cambio, todas esas cosas. Era una organización en ese sentido bien en la vanguardia. Pregúntenle a cualquiera que está vinculado al mundo de las ONG, de urbanismo, de vivienda, lo que sea. Sin embargo, dejó de existir. ¿Por qué dejó de existir? Porque fue tal el golpe a la confianza con su entorno. No hay un elemento ni de rentabilidad, no hay un elemento ni legal en el fondo que esté afectando específicamente, pero lo que se genera fue tal nivel de desconfianza con el entorno y de alguna manera una incapacidad institucional de volver a hacerlo confiar, ¿ya? Que finalmente dejó de existir. Y eso a una empresa que entrega un servicio a bajo costo y de buena calidad no le pasa. ¿Se entiende? O sea, porque al final, nada, todos vemos Netflix y no nos estamos preguntando qué se hace con la data de Netflix. No estamos en esa pregunta. Pero por eso digo el recurso condicionante. No estoy diciendo que no sea necesario en todos los otros aspectos, sino que es lo que condiciona aquello, ¿ya? Para que sea lo que es, de alguna manera. En ese sentido, respecto a la pregunta justamente que se hacía, hay un gráfico que yo siempre muestro que a mí me ayuda mucho, un paper súper chiquitito que se llama Advocacy Strategy Framework justamente, y que muestra así como una matriz de la entrada, imagínense un mapa, ¿ya? Donde en el eje, en el fondo X, ¿cierto? En el eje horizontal, se encuentran como los distintos actores donde buscas incidir, ¿ya? Entonces estaría más hacia la derecha, ¿verdad? La opinión pública, ¿ya? Entonces el actor como más general, ¿cierto? Más en el medio, los influenciadores de un tema, ¿ya? Los que tienen alta influencia sobre el tema. Pero más hacia la izquierda están justamente los tomadores de decisión, ¿ya? De respecto a ese tema. Y luego, en el eje vertical, tú te encuentras el tipo, por decirlo así, de acción que estás buscando, ¿ya? Entonces, sería que conozcan del tema, sería el de más abajo, ¿ya? Que tengan una voluntad de moverse en favor de ese tema y que tomen la decisión o tomen acción respecto a ese tema, ¿ya? Y por lo tanto, en este marco, grafican como distintos niveles de incidencia, o se pueden graficar los distintos niveles de incidencia, que está vinculado a lo que decía María José justamente. O sea, hay un cierto nivel de incidencia que lo que tú buscas, ¿cierto? Es que la opinión pública conozca del tema, ¿ya? Que sería como el que está acá abajo, ¿cierto? En el lado más derecho y abajo. Pero hay un cierto nivel de incidencia que tú busques que los tomadores de decisión tomen acción, o sea, decidan sobre el tema. Voten una ley, ¿cierto? Creen un presupuesto, que sería como el que está más, digamos, hacia la derecha y arriba, ¿ya? Entonces, eso marca distintos grados de incidencia. Entonces, es bien clave cuando se pregunta la incidencia en política pública, bueno, ¿dónde está la incidencia que quieren marcar? ¿Ya? O sea, definirla es bien clave. Pensando en ese grupo como de la derecha arriba, ¿verdad? Como que los tomadores de decisión tomen decisiones, ¿verdad? Hay un framework que a mí me gusta mucho, que viene justamente también de los 70, 80, que es es como una teoría más bien política de cómo se toman las decisiones en el Estado, ¿ya? Que es la teoría como de las 3P o de las corrientes múltiples, en el fondo. Y que se toma justamente de la empresa, esta teoría. ¿Se cortó? Parece el micrófono, ¿no? Creo, ¿no? Sí. Ah, ya, perfecto. Es que estoy gritando. Y que, claro, es que como se cortó pensé que no me escuchaban, así que está... perfecto, genial. Voy a hablar más bajito. Y en ese caso, el tema de las corrientes múltiples lo que plantea es que tú tienes en el fondo como una corriente que es la corriente, por decirlo así, del problema, de la visibilización del problema. Cuando un problema se visibiliza más, ¿verdad?, mayor probabilidad hay que se decida en torno a eso, ¿ya? Y muchas veces las movilizaciones buscan eso, ¿cierto? O casos que vienen de afuera, un terremoto, por ejemplo. Hay una corriente que está asociada como a la propuesta, ¿ya? O a la política pública, a la policy, en el fondo, que sería como la corriente más bien de las soluciones, y que esta teoría plantea que no siempre son secuenciales las dos. Muchas veces
Y hay muy buenos ejemplos de aquello, digamos. O sea, hay veces que las soluciones se están planteando más allá de la visibilización del tema. Y hay muy buenos ejemplos en toda nuestra historia de cómo una solución estaba creada antes, la solución, de que el problema se visibilizara. Entonces, finalmente, lo que hace la visibilización del problema es que empieza a buscar dónde hay una solución y aparece una que está lo más transversalmente, más o menos consensuada, ¿cierto? Trabajada, técnica, y por ahí se avanza. Y un tercer eje es como el clima político, por decirlo así. Si los actores políticos se encuentran proclives a tener que tomar decisiones sobre aquello. Lo que plantea esta teoría es que finalmente hay ciertos momentos en que se generan ventanas de política pública en que estas tres corrientes se encuentran en su nivel más alto. O sea, el clima político se abre a tomar decisiones sobre el tema. Hay una política pública que está más o menos consensuada y trabajada técnicamente, y el problema se ha visibilizado. Entonces tenemos muy buenos ejemplos y malos ejemplos de aquello. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el retiro del 10%. Es un súper buen ejemplo de entender cómo opera esta cuestión, porque ¿qué es lo que pasa ahí? Viene un tema que se visibiliza fuerte, que es básicamente la temática como de la AFP, ¿cierto? Empieza a crecer su visibilización. El clima político empieza a verse favorable ante aquello, fundamentalmente en el post-estallido, pandemia, ¿verdad? Entonces, oye, hay mucha necesidad, hay que tomar decisiones al respecto, pero no tenemos solución. No hay una solución. Entonces, a alguien se le ocurre una solución, entre comillas, que, oye, pero hagamos un retiro en los fondos de pensiones. Y esa cuestión penetra rápidamente en el sistema político, que dicen, oye, aquí gano, en el fondo tengo voto, la gente me lo está pidiendo, etcétera, y veo la forma de responder a un problema altamente visibilizado, ¿ya? Que está asociado, hay una mezcla entre la problemática de pensiones, ¿verdad? Y la problemática económica del momento. Y se toma una decisión, que es aprobar el retiro de pensión, de los fondos de pensión. Entonces, una mala salida de política pública, porque básicamente no había una construcción en el fondo consensuada, muy distinto a lo que sucede con la reforma de pensiones. De hecho, si ustedes ven cómo cae en la CEP, por ejemplo, la visibilización del atributo de las pensiones, o sea, de la importancia de las pensiones para la gente, después de que pasa la reforma de pensiones, viene una bajada muy fuerte en las prioridades justamente en la CEP. Entonces, se canaliza un trabajo que venía de hace mucho tiempo, en distintos tipos de informes, que se encuentra un acuerdo, que se crea en el fondo aquello. Por eso ustedes se dan cuenta, cuando hay un problema muy visibilizado y el sistema político se da cuenta que tiene que responder ante ello, ¿ya? Por algún tipo de emergencia, en el fondo. Por ejemplo, lo que pasó con la educación, en el fondo, después del, no me acuerdo cuál de todas las revoluciones, es que se crean comisiones. Porque básicamente las comisiones lo que dicen es, oye, sabemos que el problema es importante, el sistema político quiere atenderlo, pero no tenemos la solución, ¿ya? Por lo tanto, la solución es crear una comisión y la comisión baja la tensión, ¿ya? Hay un ejemplo muy bueno, que es justamente el año 1940, ¿ya? Que viene el terremoto del 1939 en Concepción, terremoto de Chillán, catastrófico, el segundo más grande después del de Valdivia, justamente, y en ese momento se corta la luz en todo el país. ¿Ya? Entonces, antes, en 1936-35, se crea el Instituto de Ingenieros y un lote de ingenieros medio locos decían, oye, hay que electrificar Chile, ¿ya? Con un sistema interconectado central, con distintas centrales justamente hidráulicas, una serie de elementos así. Nadie los pesca. Llega Pedro Aguirre Cerda al gobierno y no los pesca, a pesar de que conocía algunos de ellos, qué sé yo. Pero viene el terremoto y en 1940 los pesca. Y entonces se crea el plan de electrificación de Chile, que 20 años después triplica la electrificación. Y ese plan es prácticamente calcado al plan que estos ingenieros habían creado en 1935. ¿Ya? Pero que se crea una ventana de política pública, ¿cierto?, entre el terremoto, con una propuesta más o menos ya trabajada, ¿verdad?, y con una visibilización del sistema político, que finalmente opta para moverse en esa dirección. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nos deja esto? Primero, que en la corriente visibilizar el tema, las ONGs pueden generar un cambio. O sea, pueden visibilizar las temáticas. Y ahí el framing, o sea, cómo tú enmarcas el tema es muy relevante para que sea una salida más bien constructiva, ¿cierto? Pero sin embargo no dominan ese tema. Pueden influir, pero no dominan, ¿ya? La corriente de la apertura del sistema político, más difícil influir, ¿ya? O sea, es más difícil meterte en los incentivos que tienen cada uno de los parlamentarios, cada uno de los tomadores de decisiones, si van a favor de eso o no van a favor de eso. Más difícil, no estoy diciendo que no se pueda, pero es más difícil, ¿ya? Peleas en un mar de muchos actores tratando de incidir ahí. Pero en la corriente de las soluciones, es la corriente donde yo creo que tal vez menos mirada tenemos y más podemos influir. Porque en el momento en que se cree la ventana de política pública,
El recurso escaso en ese momento es quien tiene una propuesta concreta, factible, validada, hacia la cual se puede avanzar. El caso de 1939, el fondo que les mencionaba, ¿verdad? O erróneamente el caso que sucede a raíz de los retiros, ¿verdad? O sea, se busca una respuesta que tenga una solución en el fondo a esa problemática. Y si esa respuesta la tienen ustedes, habiendo trabajado entre ustedes o con otras ONG, etcétera, entonces va a generar esa canalización. Por eso lo que yo siempre digo es, nuestro trabajo desde la ONG es estar preparado cuando esa ventana se abre una rendija, ¿ya? Y en ese momento entrar justamente con la solución. Porque si tratas de construir la solución cuando se abrió la ventana, no vas a llegar. Entonces eso te abre la segunda respuesta. Primera respuesta, trabaja en la solución. Pero segunda respuesta, ¿cuáles son las ventanas que se van a abrir? Y en eso personas como Germán, por ejemplo, pueden tener notas súper relevantes. O sea, de aquí a los próximos 12 meses, ¿cuáles son las ventanas de política pública que se van a abrir? ¿Cuáles podríamos predecir que se van a abrir? Entonces, los primeros 100 días es una ventana, el discurso presidencial una ventana, la ley de presupuesto una ventana. Hoy día mismo, la elección del gabinete va a ser una ventana. Apenas se escojan los respectivos ministros y ministras, se te abre un mes de tiempo en que tienes que ir a pedirle la reunión. Ir a ofrecerle, bueno, aquí hay respuesta, en el fondo. Son personas que van a estar buscando respuestas. Entonces, por lo tanto, identificar esas ventanas y cuando se abran, llegar con la cuestión preparada, es una tarea que solamente depende de nosotros, de nadie más. Muchas gracias, Sebastián. Dado que estamos un poco justos de tiempo, quisiera pedirles a cada uno de ustedes que nos puedan dejar un mensaje o alguna invitación que sientan ustedes pertinente desde su rol para la sociedad civil. Te invito, José. A ver, lo primero que... Sí, es que le vas a dar. Sí. Este es el despacito. Ese es el despacito. Sí. Este es el despacito. Oye, no. Lo primero, súper interesante, Sebastián, lo que te voy a pedir los papers, porque realmente Sí. lo encuentro, pero clave. Y mi mensaje va a ir justamente ahí. Porque creo que nosotros tenemos hoy día que volver como decía también Germán, volver a poner sobre la mesa no solo los derechos, sino que los deberes, la responsabilidad, ¿verdad? La construcción de la sociedad se hace a partir de la responsabilidad. Y esa responsabilidad es distinta y diferente, ¿verdad? Dependiendo obviamente de los actores sociales, cada uno tiene su distinta responsabilidad. En el caso de la sociedad civil, yo creo que esa responsabilidad tiene que ver con permitir, ¿verdad?, esa como reconstrucción del tejido social desde una ruta que es imposible para los otros actores y que es fundamental en el sentido de la solidaridad, como decías tú, en el sentido de la solidez, de lo solidum, que es el concepto mismo. Pero yo iba a decir otra cosa, pero ahora que oyendo a Sebastián se me ocurrió que hay otra cosa que es igual de importante. Y es que hoy día el mundo de la acción política está muy centrado en el hacer. La ciudadanía requiere demandas y entonces el sistema político naturalmente tiene que entregar, ¿verdad?, esas respuestas. Y eso es fundamental porque esa respuestas en el fondo son expectativas que se cumplen o se frustran y dependiendo de eso, ¿verdad?, el sistema funciona o el sistema se traba. Sin embargo, creo que hay otros actores, la academia, por ejemplo, las ONG, por ejemplo, que tienen que enfrentar esa ola o esa demanda del hacer desde el pensar, aunque sea súper contraintuitivo. Cuando más nos exigen hacer, nosotros más deberíamos pensar. O sea, que parece casi al revés, ¿verdad? Porque uno en el hacer pierde la posibilidad de pensar. Y lo que dice Sebastián me parece imprescindible. Hay estamentos de la sociedad civil es una, la academia es otra, así que esto es para los dos, que tenemos que dedicarnos a pensar para cuando el sistema político efectivamente requiera, ¿no es cierto?, esa solución o ese proyecto o esa mejora, el sistema político que no puede dedicarse a pensar, porque obviamente tiene otro ritmo y por supuesto tiene otros requerimientos, esa articulación institucional entre todos los socios pueda generar, digamos, esas posibilidades. Así que mi llamado es ese, más que al hacer, denle sentido a su hacer y vayan pensando por qué lo hacen y cómo hacerlo mejor. Fíjense más, no en lo que hacen bien, que está súper bueno para el corazón, sino que en qué es lo que hacen mal, o qué es lo que podríamos hacer mejor, o dónde podríamos cambiar, ¿verdad? Porque creo que efectivamente poner el énfasis en el pensar inmediatamente ayuda o colabora al hacer que tiene, digamos, otros sectores u otros actores sociales. Muchas gracias, José. ¿Germán? Este es el despacito. No. Lo importante es el mensaje. No.
A ver, mira, entendiendo que pudiera haber personas que representan organizaciones y que nos están mirando, que están presentes, o también estudiantes que probablemente en algún minuto van a tocar estos temas. Primero decirles que yo creo que el propósito en la vida es algo fundamental, ¿ya? Y si hay algo hermoso del ámbito de las ONG y del ámbito del tercer sector, tiene que ver con que las personas le pueden dedicar pasión, le pueden dedicar tiempo a ese propósito, ¿ya? A mí me parece lamentable, no es que tú lo digas, ¿ah? Sino que me parece lamentable que sea cierto, que muchas personas que son de la estructura que debiera pensar, no piensan, ¿ya? Porque que parte de nuestra afirmación sea que el sector político no está pensando, es un... En la acción. Sí, pero... Está bien, no, sí, pero sí, pero lo que hay detrás de eso, lo que hay detrás de eso es justamente uno de los grandes desafíos que creo que tiene Chile, ¿me entiendes? Que tú lo estás poniendo muy bien ahí, como un tema de discusión, porque ¿quién debiera pensar más que aquellos que de alguna manera, por un lado o por otro, quieren influir en las políticas públicas o son parte de la estructura que influye en las políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ya? Porque cuando, por ejemplo, tú ves que autoridades del Congreso, no sé, senadores, asisten al Congreso 2, 3, ya máximo 3 veces a la semana, porque el resto me imagino que están justamente pensando, están estudiando, están en el territorio, están en la calle con la gente viendo cuáles son los problemas de Chile, o con distintos representantes de distintos sectores. Entonces, que el ciudadano comparta y crea de que no se piensa, o probablemente sea así, lo dejo ahí para que sea ámbito tal vez de discusión de otra. Es uno de los problemas que enfrentamos. O sea, mira, si hoy día llegara un extraterrestre al mundo, ¿estamos? Y viera el mundo y dijera, oye, puede ser uno de los principales problemas del mundo? ¿Ustedes creen que el extraterrestre va a creer que uno de los principales problemas es el agua, cuando el 75% del planeta tiene agua? ¿Me entienden? O sea, hay algo que no se está logrando pensar y que no se está logrando abordar, y que yo creo que todas esas organizaciones que tienen propósito tienen que ayudar a empujar la realidad para que se aborden y se solucionen. Porque yo creo que tenemos los recursos necesarios, ¿da?, para que todos los inconvenientes materiales de la desigualdad que se hablaba, ¿no es cierto?, antes, se puedan superar. Lo que nos falta es tener la generosidad de sentarse todos a poner lo mejor de sí, ¿verdad?, y dejar de lado a veces intereses que son muy, muy particulares, porque tenemos acceso a las tecnologías, tenemos información como nunca antes, ¿verdad? Si hay algo que hoy día hay, es información de cómo abordar problemas desde lo técnico, ¿verdad?, cosa que no había hace 35 años atrás, ¿verdad? O sea, el Internet se ha transformado en un potenciador del desarrollo en la medida que lo sepas usar, ¿no? O en algo que te va a generar una adicción perversa que te va a hacer hundirte en tonteras, ¿sí? Pero es un gran potencial y yo siento que lo que también tenemos que lograr hacer, tanto desde la institucionalidad como desde el tercer sector, organizaciones sociales, ONG, es lograr entender de que hay un propósito como sociedad. Y yo creo que de verdad que lo estamos olvidando. En general se olvida ese propósito. Por ejemplo, la academia tiene un espacio valiosísimo y es un espacio fundamental para el desarrollo justamente de esto que yo te estoy diciendo. ¿Ah? Cuando yo al comienzo te hablaba del Hospital Josefina Martínez, el Hospital Josefina Martínez lo administra una universidad. En la práctica lo administra una universidad, que es la Universidad Católica, ¿ya? Y comenzó con un acto de filantropía, ¿ya? Pero posteriormente se institucionalizó y también hoy día termina influyendo en la generación de ciertas políticas públicas en relación a ese ámbito, ¿ya? Entonces te quiero decir que se puede producir una evolución muy bonita también desde esa filantropía, ¿ya?
Y creo que ahí hay un tema sumamente importante. O sea, yo solamente lo dejo ahí. Por ejemplo, una de las cosas que estoy con un equipo tratando de... Hay un tema, por ejemplo, con la desalación de agua que le comentaba yo a Sebastián antes de entrar, ¿ya? Que estoy trabajando. Yo todo este año, desde que dejé de ser alcalde, me he dedicado al ámbito privado, ¿ya? ¿No? Y dentro de ese ámbito privado hay 4 verticales fundamentales para nosotros que estamos tratando de abordar para dejar en Chile y ojalá también con proyección mundial algunas soluciones. Una de esas, que tuvimos reunión la semana pasada con gente que ve estos temas en Harvard y en el MIT, tiene que ver con cómo hacemos para mejorar el proceso de desalación para que no se tenga que... en el fondo el efluente, que es el 50% de lo que se captura de agua en Chile, ¿ya? Se devuelve al mar con más cloruro de sodio. Nosotros estamos tratando de implementar tecnología china y de Emiratos Árabes Unidos, que en el fondo nos permitiría ser el primer país que toda esa agua que hoy día está problematizando situaciones en el borde costero, ¿verdad?, no perjudique a esas comunidades pesqueras, etcétera, sino que al final se transforme en un proceso que suma y beneficia a toda la comunidad y además disminuye la necesidad de energía porque la captura desde el cloruro de sodio. Te estoy diciendo una cosa muy general, pero tiene aspectos más técnicos. Pero el tema fundamental, ¿cuál es? La tecnología está. Muchas veces lo que falta es la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad que falta? Por ejemplo, en este caso puntual, para que la gente de la sociedad civil entienda. Tienes un sistema de permisología tan complejo para sacar las resoluciones ambientales, ¿ya?, que aunque tú tengas el proceso hoy día tecnológico para mejorar, ¿ya?, el tratamiento del residuo, ¿ya?, de lo que significa la desalación, en la práctica las empresas no se interesan en mejorar su proceso porque los podría enfrentar a problemas con sus resoluciones medioambientales. ¿Me entiendes? Porque les cambiaría lo que fue aprobado. Este tipo de cosas, la sociedad civil puede ayudar muchísimo a mejorarlas. Pero muchísimo. Te estoy hablando del tema medioambiental, pero podemos hablar de muchas otras cosas. Y de verdad que ese rol es fundamental. Y entonces tiene que haber propósito. Y segundo, creo yo, nunca dejar de soñar y pensar que las cosas pueden hacerse mejor. Porque cuando nosotros creemos que ya estamos en la punta del conocimiento, que tenemos que ya se copió todo lo que se podía copiar de los países desarrollados y mejorar, etcétera, en realidad te das cuenta que no es suficiente. Porque allá también hay intereses, ¿verdad?, sectoriales o puntuales que no permiten a veces avanzar en temas que son fundamentales. ¿Para qué vamos a hablar del tema de educación? ¿Para qué hoy día el tema de seguridad? Tú sabes que uno de los problemas hoy día que tienen algunas centrales de monitoreo de seguridad es que a pesar de haber información que te permitiría actuar de manera más rápida para darle respuesta a alguien que puede ser víctima o está siendo víctima, no solamente de un delito, sino que también de una emergencia, es que como no tienen capacidad de administrar la demanda de información, prefieren que la información no les llegue. Es algo que está pasando hoy día en Chile. Bueno, y en todo el mundo. Entonces, esas cosas tienen que abordarse. Y, obviamente, está todas las organizaciones, por ejemplo, ¿y por qué te lo menciono? Está lleno de comités de seguridad. Organizaciones que probablemente la gente desconoce, pero que son las que han permitido en muchas partes del país tener sistemas de coadministración con los municipios, con carabineros, con la PDI, etcétera, de algunas zonas territoriales complejas, ¿ya?, y que pueden decir mucho con relación a esto. Administran mucha información, pero lamentablemente el sistema hoy día tiene topes, ¿ya? Y esas cosas son las que tiene que la sociedad civil ayudar a superar permanentemente. Entonces, de verdad, en ningún momento que se baje los brazos, que se siga adelante y se siga exigiendo un trato que elimine las asimetrías existentes hoy día, porque es la única manera en que no vas a tener un Estado capturado y que no tenga contrapeso. Porque el tema de los contrapesos en una democracia, en un Estado de Derecho es fundamental. Y eso es algo que creo que también podemos explayarnos harto, pero lo dejo ahí. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias, Germán. Sebastián, por favor. Voy a hablar bajito. No, creo, y en eso me parece que vamos a estar de acuerdo, pero
no tengo pruebas ni tampoco dudas, digamos, de lo que les voy a decir, que la forma de hacer política yo creo que cambió muy fuerte en Chile en las últimas 2 décadas, ¿ya? Y donde probablemente lo que había y reinaba con más fuerza en los años 2000, ya probablemente hasta el 2010 aproximadamente, era como un acuerdo técnico-político, en el fondo, de distintos sectores que eran capaces de llegar, ponerse más o menos de acuerdo en avanzar, y eso permitía darle una cierta durabilidad, ¿cierto?, a propuestas que estaban también ancladas en ciertos análisis, ciertos diagnósticos, y con ciertas experiencias también internacionales, bueno, etcétera. Y hay políticas públicas bien interesantes que se implementaron en esa época que yo creo que dan cuenta de aquello. Y yo creo que lo que empezó a suceder es que el vínculo, por decirlo así, entre la ciudadanía generalizada, ya sea por el achique, no sé, la disolución, en el fondo, la penetración de los partidos políticos, en el fondo, en distintas bases, pero al mismo tiempo por un aumento de los canales en que esa ciudadanía podía expresarse, ¿ya?, de distintas maneras, y particularmente hoy día con el fenómeno, en el fondo, de la sobrecarga de información a través de redes sociales, etc., el sistema político empieza a tener un vínculo más directo, en el fondo, con esa ciudadanía, y por lo tanto ese espacio, como que se producía un acuerdo más bien técnico-político, empieza a romperse por otro tipo de lógica, ¿ya? Y vemos políticas públicas que se han implementado del 2000 en adelante que responden a esa otra lógica, que es una lógica más bien de responderle más directamente a una galería, con efectos más inmediatistas, ¿cierto?, más atomizado también, etc. En ese espacio, yo encuentro que hay un rol, por decirlo así, de buffer, de un rol como de traductor, de demandas, en el fondo, ciudadanas, y de los códigos de la política pública, que maneje ambos códigos, que es sumamente necesario, y que no se ve tan, que probablemente en algún momento jugaron ese rol los partidos políticos, ¿ya? Pero que hoy día claramente no están jugando ese rol. Y ahí yo veo que la ONG tiene la capacidad de estar en ambos lados. La capacidad, digo, o sea, o el potencial, y que no necesariamente así se expresa, digamos, pero que tiene ese potencial. Entonces, jugar ese rol de buffer me parece que es clave, y en ese sentido hay un concepto que nuevamente la literatura nos da muestra, que en inglés suena mucho más lindo, yo no sé pronunciarlo, que es lo que suena en español, pero que es justamente como el policy entrepreneur. En el fondo, siempre me ha costado pronunciar esa palabra. Sí. Entrepreneur, así lo digo nomás, entrepreneur. Policy entrepreneur. Que es básicamente como el emprendedor de política pública, ¿ya? Y que claro, en español suena como más, no es lo mismo que el policy entrepreneur, ¿cachai? Claro, entonces, el emprendedor de política pública es como una categoría que cuando la leí en el fondo yo dije, mira, interesante, porque esto es como el llamado, ¿cachai? O sea, que tiene un sentido de la oportunidad. Es como un emprendedor, o sea, está constantemente viendo cuál es la oportunidad en que se abre esa rendija de ventana de política pública para penetrar rápidamente, tratar de que se abra lo más posible, llegar con la solución, perseguirla en el tiempo, ¿cierto? Construir coaliciones grandes, captar la atención con eso, y en ese sentido tiene una lógica un poquito distinta, por decirlo así, a la ONG propiamente tal, ¿ya?, a la fundación. ¿Cierto? La fundación, su primera tarea es llevar algún tipo de servicio a algún beneficiario, entre comillas. En cambio, que el emprendedor de política pública, su primera tarea es, claro, llegar a esos beneficiarios, pero de manera indirecta a través de influir en la política pública. Y eso implica un sentido, como decía, de coherencia, de permanecer en el tema mucho tiempo, de hacerse experto en la temática y de sentido de oportunidad, y por lo tanto aumentar esa credibilidad, de generar contenidos simbólicos para penetrar justamente en la agenda pública, de construir alianzas, que es muy relevante. Y esa figura yo la encuentro súper interesante ahora. Pero cumplir esa figura tiene 2 tareas. Una es que justamente necesita tener una pata en estas demandas ciudadanas, ¿cierto? Y expresarlo desde ahí. Y por lo tanto el manejo de la evidencia, yo siempre digo como el manejo de la data, la guata y la plata, ¿ya? O sea, de la data es muy relevante, pero conocer justamente a las personas es muy relevante también, la guata, y ser capaz de canalizar los recursos, digamos, también. Pero al mismo tiempo exige una segunda cuestión que tal vez es la que más nos cuesta, que es el valor de la propuesta, ¿ya? Y para que ustedes hagan una idea, y empalmando con lo que decía María José, cuando uno se pone en los zapatos del que le toca tomar la decisión y está todo el tiempo con una adrenalina brutal encima, y que la verdad es que a veces no tiene toda la información para tomar la mejor decisión, porque nadie la tiene,
pero la tiene que tomar. O sea, y el micrófono está encima y el Congreso te está esperando y tú tienes que tomar la decisión. Y la ley de presupuesto se tiene que pasar. ¿Ya? En ese momento, a esa persona no le queda otra que tomar la decisión. Entonces, la tarea nuestra es ser capaz de ponernos en los zapatos de esa persona. Y hay algo que hacemos constantemente desde la ONG, que es como tirar el lineamiento. Entonces, no, sería bueno que imitemos un sistema educacional más bien como tienen los finlandeses. Pero, en concreto, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué tipo de decisión se necesita hoy día? ¿Cuál es más prioritaria versus otra? ¿Ya? ¿Quiénes van a ser los perdedores con esa decisión y quiénes van a ser los ganadores? ¿Cómo vas a confrontar a los perdedores? ¿Qué tipo de ley? ¿A quién le corresponde esa decisión? ¿Ya? ¿Se puede hacer por decreto? Entonces, ese tipo de preguntas, en el fondo centrales, es lo que constituye una propuesta de política pública. No es únicamente decir cuál programa podría ser espectacular que existiera en Chile, sino que cómo eso se puede aterrizar. Y ese valor de la propuesta, para ese actor que está ahí a puertas de tomar la decisión, si tú se lo entregas empaquetado, ¿cierto? Sintetizado, y lo trabajaste 5 meses antes de la decisión con ese actor, probablemente tu capacidad de incidencia va a ser mucho mayor. Y vas a poder cumplir este rol de buffer, ¿cierto? Entre esas demandas ciudadanas y la acción del sistema político, que hoy día nos tiene un poquito como consternados, digamos. Y yo creo que en gran parte es porque no existe ese rol de traductor. Y ese rol creo que lo pueden cumplir muchas veces la ONG. Muchísimas gracias a nuestros panelistas. Vamos a abrir el espacio para las preguntas de las y los asistentes. ¿Sí? Gracias, Cote. Hola, ¿cómo están? Por acá la Javiera Acuña, directora ejecutiva de la Fundación Amulén, la Fundación del Agua. Me da mucho gusto haber escuchado a Germán, a Sebastián hablar del agua, ¿no es cierto?, de la desalación. Sebastián, tú debes saber bien lo que pasa en los campamentos hoy día, brecha urbana tremenda, ¿no es cierto?, en la carencia. Nosotros trabajamos en el ámbito rural y hemos hecho estudios. En el 2019 hicimos un estudio junto a la Universidad Católica que se llama Pobres de Agua y que mostró que el 47,2% de la población rural no tenía acceso formal a agua potable. Hoy día estoy con la Verónica Arriagada, socióloga, la Francisca González, que trabaja en comunicaciones, porque estamos comenzando a hacer la actualización de ese estudio a partir de la CACEN, del censo y de un trabajo nuevo con la universidad. Y la pregunta, o tal vez buscando el complemento de lo que dijiste tú, Sebastián, recién, ¿no? Es cómo nosotros podemos mostrar estas brechas tan profundas, ¿no es cierto?, que probablemente van a ser iguales o mayores en lo que levantemos. Cómo poder mostrarlo, ¿no es cierto? Y entiendo el concepto de ser un buffer, instalar el diálogo, ¿no es cierto?, proponer cosas nuevas, pero no generar fricciones, que es algo que hemos visto hacia atrás, digamos, en términos de gobierno, hoy día con un cambio de gobierno, no generar fricciones con quienes tenemos que trabajar colaborativamente, finalmente, ¿no? Como eso, o por otro lado, si no son fricciones por la gestión que no ha sido capaz de generar el Estado, a pesar de que hay inversiones, a pesar de que hay buenas intenciones, ¿no? También se pueda transformar en una instancia política de crítica hacia gestiones anteriores. Bueno, busco un complemento y también quisiera hacer el pase cortito para no acaparar a la Vero y dejar esas dos cosas planteadas. Sí, en el mismo tono de lo que plantea Javiera, nosotros como fundación seguimos lo que conocemos como la filosofía del agua, ¿no es cierto? Tratamos de hacer una incidencia que sea a través del trabajo constante y sutil para visibilizar esta carencia y transformarla. Y muy desde el principio lo que hablaba María José, en una sociedad donde la emoción que prima es la ira y la división, cómo la sociedad civil puede introducir otro tono para la visibilización de incidencia institucional. En otras palabras, ¿cuáles son las vías en que podemos reintroducir otra emocionalidad en la polis y formas colaborativas en una sociedad polarizada, ¿no es cierto? Bien, Sebastián. ¿Sí? ¿Vamos a contar preguntas o vamos Acá, sí, últimas preguntas. Allá, ¿su nombre? Sí. Sí, usted. Sí, sé que Y luego, Germán propone cada uno. No, no, sí, Perdón, son muy acá. distintas. Ya. Ya. Hola, soy Katy.
contestemos esta primero Sí. para que no se nos mezclen, porque Sí. es un poquito distinta. Dale, Sergio. Dale, sí. Yo voy después con lo de la emoción. Sí. No, lo que es que yo creo que la no búsqueda de fricción, yo les recomendaría que no sea el norte. Entonces, que es distinto, o sea, hay una fricción que tú no la puedes evitar si estás en función de un propósito. No se trata de que lo busques, la fricción. Pero hay una parte que no te puede hacer cargo. O sea, por ejemplo, es inevitable que haya fricción si ustedes levantan ese estudio y ese estudio dice cosas que al actual gobierno tal vez no le va a gustar y que no está diciendo nada en contra, es sencillamente relevar un dato. Eso depende del ánimo que tenga el actor político del otro lado y eso es algo que no puedes gestionar. Entonces vale mucho más la coherencia tuya en el tiempo. Estos papers también, una cosa que han planteado, hay toda una corriente súper interesante que se llama como el Coalition Advocacy Framework, justamente, que es como la idea de que detrás de los grandes cambios de políticas públicas siempre hay coaliciones de actores sociales, privados, etc. Empiezan a analizar un poco eso. Y fíjense que el cálculo que hacen es que un cambio en la política pública desde que la coalición comienza hasta que se cambia son 8 años. ¿Ya? O sea, es largo para nuestros tiempos. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que se premia es la constancia, la credibilidad. Y esa credibilidad va a pasar por algunos momentos de la verdad en que tú le vas a tener que decir al actor, en el fondo que está en el otro lado, la verdad, en el fondo, lo que tú estás pensando y la gracia de decírselo a quien esté al frente, más allá de su color político y más allá de quien sea, es lo que te va a ir dando a ti la credibilidad. No se trata de buscar la pelea, se trata de que yo voy a seguir siendo el que es, digamos, el que soy y ahí hay un elemento muy clave, que es la ONG basada en la evidencia. ¿Y por qué es tan importante la evidencia? Que el estudio que ustedes están levantando, porque la evidencia te protege. ¿Ya? O sea, también esto está analizado y todo, pero los principales elementos que tienen muchas veces los que más se incomodan con tu presencia o con tu vocería o lo que haga en el fondo en la materia, es que te van a tratar de estigmatizar. No, mira, si esta es la fundación de qué sé yo, de esta familia, que son de este color y van a decirlo siempre. ¿Cachai? Y en ese momento la respuesta es, mi pregunta no es si estás de acuerdo o no conmigo, es si estás de acuerdo o no con los datos. Punto. Y eso te protege, la evidencia. Pero yo creo que hay que tener claro una cosa, y eso hay distintas estrategias de incidencia, ¿ya? Y demoran distinto tipo de tiempo y tienen distintos costos, por decirlo así. Y la estrategia de incidencia más bien comunicacional es una estrategia de incidencia que tiene mayor probabilidad de caer mal. ¿Ya? Sea a partir de los datos o sea, hay otras que caen peor, digamos, pero si bien es efectiva desde el punto de vista de que aumenta un poquito la tensión y eso es necesario para mover a veces el buque, tiene un lado B que por lo general lo que tiende a pasar, y aquí Germán tal vez conoce más el ámbito más político, pero lo que tiende a pasar es que a los actores políticos no les gusta que hayan otros actores hablando de sus temas. ¿Ya? En general, ¿ya? Suele pasar, y por lo tanto hay una mayor probabilidad de fricción. Por lo tanto, lo que les trataría de transmitir, y sobre todo me imagino en las conversas con director y todo, es que no le tendría, digamos, no estaría inquieto con la fricción siempre y cuando la fricción se da porque tú lo estás planteando de manera correcta, ¿ya? Con los canales correctos, de manera siempre educada, no personalizando y basado en la evidencia. Hay una fricción ahí que no vaya a poder evitar y bueno, mala suerte porque eso te da credibilidad. Si esa fricción pasa y tú te mantienes, te da credibilidad en el tiempo. Y de hecho, tratar de no generarla te resta credibilidad. Gracias, Súper Sebastián. corto lo tuyo, completamente de acuerdo. La fricción es inevitable y es positiva, diría yo. Yo no trataría jamás de salir de la fricción. Pero además de eso, creo que sí hay un paso, pensando sobre todo en el agua y en temas que son más complejos, hay otro paso y que tiene que ver con el dato, efectivamente, pero ojo, los datos no son todo, los datos se interpretan, los datos no siempre son absolutos. Entonces, en esa interpretación uno tiene que aceptar que puede haber una visión interpretativa de esos datos o de la solución que es distinta. Y entonces, si tú te instalas desde la verdad absoluta, creo que obviamente no avanzamos. Yo creo que esa es otra cosa. Y la otra cosa también es que las decisiones políticas hay que ponderarlas. Entonces, hay
asuntos o verdades que visto desde una cosa parecen súper objetivos y debería ser así, pero puesto en el equilibrio político son distintas. Entonces, si la ONG no valora o no se mueve en ese contexto general, creo yo que la solución termina siendo imperfecta. Y respecto, perdón, de la emocionalidad, yo creo que los ciclos sociales y culturales son muy largos. No vamos a salir de aquí. O sea, no hay nada, creo yo, que podamos hacer para evitar que las decisiones se tomen en cierto sentido o la opinión pública se mueva emocionalmente. Sí podemos, nosotros, los que estamos pensando, evitar esa emocionalidad para elaborar argumentos más sólidos y comunicarlos bien. Y en la comunicación, yo creo que sí hay que pensar en segmentar grupos, segmentar mensajes y ser eficiente, porque la emocionalidad en sí misma no es mala. O sea, hay motores que movilizan la emocionalidad para lograr objetivos, obviamente. El problema es cuando la emocionalidad es el antónimo de la racionalidad. Tiene que haber como una mixtura en eso. Gracias, José. Allá, por favor. Solo déjame decirle, si puedo agregar algo. Mira, en todos los vínculos, sean institucionales, personales, etcétera, yo creo que el resultado de fricciones o no depende de ambas partes, ¿ya? Entonces, también es cierto que la institucionalidad muchas veces falla por no tener la epidermis necesaria como para poder escuchar, interpretar, entender la profundidad de muchos problemas que a veces la misma sociedad civil trata de relevar, ¿ya? Entonces, coincido con lo que dice Sebastián, tú no puedes claudicar en tus convicciones, siempre que sean también convicciones basadas en la verdad y en la buena fe. Porque también he visto que a veces hay instrumentalización política de algunos nichos, de algunos temas, etcétera, y creo que ahí también el efecto termina siendo un efecto perverso, porque lleva a que se produzca un cierre muy hermético, ¿verdad?, de quienes ocupan algunos cargos importantes de toma de decisiones, producto de que en todas nuestras lógicas de pensamiento finalmente también caemos en la generalización. Y esa generalización te lleva a tratar de facilitar tu toma de decisiones, ¿ya? Entonces, está claro que cuando alguien que toma decisiones y tiene muchos elementos que considerar empieza a visualizar esa instrumentalización, va a generalizar y va a decir, ya, todo lo que me vengan a decir esas personas está tenido, ¿me entiendes? Entonces, en realidad, si quieres hacer un cambio, ¿ya?, y estás convencida de ese cambio o quieres abordar un problema social, un problema de distinta índole, hazlo siempre desde la verdad y desde la buena fe. Porque eso, si no lo haces de esa manera, justamente va a destruir la probabilidad de encuentro en una solución, ¿no? Eso. Muchas gracias, Germán. Allá atrás, por favor. Hola, soy Katy Schongut de la Fundación Generation Chile. Primero que nada, agradecerles por este espacio que ha sido súper valioso. Y me quiero tomar un poco lo que decía Sebastián, que lo reforzó ahora y en sus clases, siempre el tema de las ventanas, teniendo claro que todavía el nuevo gobierno no tiene sus ventanas plenamente abiertas, pero sí ha dado algunas luces importantes. Quería pedirle si cada uno puede decir como en 2 frases, porque la pregunta es bastante amplia, ¿cómo visualizan el escenario para las organizaciones de la sociedad civil con este cambio de gobierno? Si lo ven más bien como una amenaza o como una oportunidad, ¿y en qué creen ustedes que podrían ser amenaza o oportunidad? ¿Cómo lo ve el gobierno? ¿Cómo ven ustedes que No, viene yo la creo que mano del totalmente gobierno? como una oportunidad. Como una oportunidad, absolutamente. No tengo ni una sola duda y te digo por qué. Yo creo que este es un gobierno que tiene una concepción del rol de la sociedad civil, pero de los individuos, muy relevante, que yo comparto absolutamente, y porque además este es un gobierno que va a tener que tener unas prioridades que están centradas en el gobierno de emergencia, que son fundamentales, pero que no son las únicas. Y entonces va a necesitar también poder ampliar, digamos, ese arco, y en ese arco yo creo que la sociedad civil cumple un rol central. Porque yo pasé a mí. No, te solo decirte que el principal aliado de la estructura estatal o el gobierno de turno, ¿ya?, siempre va a ser esa sociedad civil, ¿ya?
y es un aliado. Yo soy convencido de eso. Así que no me cabe duda de que va a ser muy valorado el rol, ¿ya? Y ojalá que también se cumplan algunos hitos que creo que son importantes, como yo les decía, para eliminar no solamente las asimetrías, sino también las burocracias que hacen tan difícil a veces poder avanzar en proyectos que son hermosos en el propósito y en los efectos que pueden generar, pero lamentablemente a veces yo te diría que hay muchos funcionarios probablemente que pierde el sentido de la norma, ¿ya? Hay normas que tienen un sentido y a veces tú te das cuenta que esas normas cuando no se flexibilizan en algunos ámbitos es producto de que la persona no está entendiendo lo que se quiere lograr, ¿ya? O también cuando no la flexibilizan quienes las tienen que hacer. Muchas gracias, Germán. ¿Seba? No, cortito, yo creo, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que hay muchísimas más oportunidades que amenazas en lo que se viene. También por el mismo concepto de gobierno de emergencia, yo creo que puede ser muy bien abrir muchas ventanas, ¿ya? Ahora, para poner un punto y que lo vean, yo creo que hay una amenaza que hay que tener ojo. Y es que yo creo que se vienen tiempos, porque lo estamos, que pueden ser un poco que nos van a tensionar, ¿ya? Justamente porque hay toda una idea, una energía en el fondo gubernamental que va a llegar con cambios importantes, que van a ser cambios más disruptivos, van a poner sobre todo a las ONG más vinculadas a los temas de incidencia o políticas públicas, un poquito como, bueno, ¿en qué lado estáis? ¿Ya? Y eso va a ser súper desafiante para nosotros, porque en el fondo no se trata de estar en un lado o en otro, ¿cierto? Se trata más bien de decir, bueno, ¿cuál es la política que se puede hacer, que se debe hacer? Y el ímpetu, en el fondo, que viene este gobierno, por ejemplo, cómo ayudar, ¿cierto?, para que ese ímpetu se canalice de la mejor manera, haciendo políticas disruptivas que son hoy día muy necesarias, pero al mismo tiempo que construyan una política que sea sostenida en el tiempo hacia el futuro. Y eso requiere acuerdos, ¿verdad? Bueno, entre otros elementos. Entonces, en ese sentido, yo creo que se viene un tiempo desafiante desde el punto de vista como técnico de política pública para las organizaciones que estamos vinculadas al tema. Muchas gracias, Sebastián. Solamente agregarte una cosita, en los desafíos, porque viendo las cosas creo que es bueno también explicitarlo. Creo que uno de los grandes desafíos también que va a haber tiene que ver con demostrar el incuestionable interés de abordar la problemática más que de administrar fondos, ¿ya? Porque creo que lamentablemente, y mira, lamentablemente, pero también para bien al final, todo lo que sucedió con el tema del manejo de los recursos por parte de fundaciones te demostró que hay ciertas rendijas muy peligrosas. Entonces, y el tema de la confianza que planteaba Sebastián antes, o sea, de verdad que ahí va a haber sí un gran desafío. O sea, si tú me dices a mí cuáles son los desafíos, ahí tienes uno. ¿Ya? Tu incuestionable digamos, parámetros para el manejo adecuado de los recursos que puedan proveer de fondos públicos o que si los vas a obtener a través de donaciones privadas, también sean utilizados en el sentido que corresponde. Y creo que ahí sí se va a ir un paso más allá de lo que había hasta hoy. Y eso va a ser un desafío para las organizaciones. Muchísimas gracias, Germán. Le damos la palabra ahí. Muchas gracias. La última pregunta. Soy Alfredo del Valle, presido la Fundación Innovación Participativa, que es una fundación de pensamiento y método. Se ha hecho algo muy importante de parte de María José aquí, que creo que ha marcado el tono de esta conversación muy interesante, que estamos en una sociedad de la desconfianza. Creo que es un tema profundo y fundamental. Y un ejemplo, ¿ya? La desconfianza hace que en esta sociedad todos seamos culpables y tengamos que demostrar lo contrario. Así funciona la legislación, así funciona la cultura. Esto es un tema cultural, ¿ya? Y es un tema que afecta a la sociedad entera. Hay una pregunta aquí entonces, ¿y cómo se transforma esto? Yo creo que el tema de fondo que ha estado por acá tiene que ver con eso. Y tiene que ver con otro punto de María José que también le agradezco, que es el tema del pensar. Creo que hay que pensar, y entiendo perfectamente también lo que ella dice, que el que está en la acción en ese momento no puede pensar. Y lo que dice Sebastián me parece muy interesante también, que hay que tener cosas preparadas.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo pensar en estos tiempos? Yo quiero ofrecer y plantear algo aquí, que es un tema que llevo trabajando durante 50 años, que tiene que ver con el pensamiento complejo. La sociedad es compleja. Cada uno de los problemas que estamos teniendo en este momento son, yo los llamo de alta complejidad. No solo complejo como es el médico que me ve los anteojos. Ese señor tiene toda una red de conocimiento detrás. Pero el tema de la educación, el tema de la seguridad, el tema de la salud, el tema de las pensiones, son temas de alta complejidad. No hay una disciplina, están todas detrás. Y la pregunta es cómo se articula eso. ¿Ya? Bueno, quiero darles una buena noticia, se puede articular. Y lo hemos hecho. Y voy a mencionar un ejemplo. Si ustedes van a cualquier otro país de América Latina y van a cruzar la esquina, tengan cuidado porque se les va a echar un auto encima. Si ustedes lo hacen aquí en Santiago, en Punta Arenas o en Iquique, no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque en Chile hicimos hace 30 años una política nacional de seguridad de tránsito que tomó en cuenta este tema de la alta complejidad del tema del tránsito y que incluyó 130 innovaciones que se implementaron y por eso está funcionando. ¿Ya? Con el mismo método también se hizo la descontaminación atmosférica de Santiago, 7,5 millones de habitantes y no tenemos emergencias ambientales. Está bajo control esto. Son problemas de alta complejidad, pero que con pensamiento adecuado se enfrentaron y ahí están los resultados. Y hay muchas cosas más. Solo quiero mencionar esto. Agradezco mucho esta oportunidad de esto. Pongo a disposición de ustedes este trabajo. Hay un libro que acabo de publicar, se llama El arte de gobernar la complejidad. Tiene que ver con eso. Y estoy disponible. Comparto lo que dice María José también respecto a la oportunidad. Hay una oportunidad en este momento. ¿Ya? Y les agradezco mucho también la oportunidad de esta conversación que ha sido tremendamente interesante. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas y al público por estar presente en este espacio. Tenemos un reconocimiento para nuestros panelistas, María José. Y gracias. Y bueno, ahí está, José. Un poco amarrado. Está un poco amarrado. Dale, Cata. Vamos a